Vamos a dar inicio con nuestra sexta conferencia magistral y el día de hoy tenemos pues a un invitado de lujo. Ahorita se los vamos a presentar. Ya está por acá el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas, quien el día de hoy pues nos va a regalar un poquito de su tiempo y de su conocimiento a toda esta comunidad de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Le vamos a dar la bienvenida y por supuesto el agradecimiento, doctor, por compartir esta mañana el día con nosotros. Y bueno, pues me voy a permitir presentarlo para no quitarle tiempo de su exposición. El doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas es doctor en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas del DIE del CINVESTAP. Es maestro en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrexamen, académico visitante en la Universidad de Cambridge. También es investigador de tiempo completo, titular C y coordinador de extensión y vinculación en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es coordinador del área temática 10, Política y Gestión Educativa, del 2019 al 2026, y coordinador de formación en el comité directivo en los periodos 2022-2023 y 2024-2025 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Pertenece al nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es perfil deseable PRODEP en la Secretaría de Educación Pública, editor, coordinador en Norteamérica para el idioma español de la revista, Archivos Analíticos de Políticas Educativas de la Arizona State University, y recientemente fue elegido como director de la Revista Mexicana de Investigación Educativa del COMIE. Su línea de investigación es análisis de políticas, programas y reformas educativas, con énfasis en sujetos educativos e interculturalidad. De esta línea se desprenden 4 libros coordinados, 19 capítulos de libro y 12 artículos en revistas arbitradas e indexadas. Algunas de sus publicaciones más recientes es la de Política y Políticas Educativas, la producción científica a debate, que publicó con COMIE, y también Políticas, Programas y Reformas Educativas, Significaciones y Recreaciones. Sin más, él es el doctor Málaga Villegas. Le cedemos el uso de la voz. Bienvenido. Gracias, maestra Alejandra Islas. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, perfecto. Sí, doctor, sí le escuchamos. Vale, bueno, pues estoy muy contento, muy agradecido de estar acá, la invitación que me hace la maestra Alejandra Islas Enciso para poder compartir con ustedes, colegas, una suerte de reflexiones que están ligadas justo al quehacer en investigación educativa. Tengo entendido que muchos de ustedes, por supuesto, están en proceso, algunos de estudiar algún posgrado, otros más quizá están intentando hacer algunos pininos en investigación educativa, pero también hay gente que muy probablemente esté ya muy experimentada en este campo, entonces para ellos pues seguramente será un recordatorio de lo que quiero plantear. En el mismo orden de ideas, pues bueno, también quiero agradecer al Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo, de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, cuya responsable es la maestra Marifrancis Falcón y Guzmán, también por la invitación para estar en esta actividad. Bueno, he preparado una serie de láminas que espero poner a consideración de ustedes para poder platicar en estas 2 sesiones, como ustedes bien saben, sobre aspectos metodológicos, pero también de orden eh, teórico, conceptual y, por supuesto, procedimental, que en alguna medida nos pueden ayudar a ir sentando las bases y redirigiendo nuestra práctica en la investigación educativa. En ese sentido, pues obviamente la charla se denomina investigación educativa, metodologías cualitativa y cuantitativa, y por supuesto el día de hoy, la sesión 1 o del 23, pues está dedicada a la metodología cualitativa y la sesión del 25 a la cuantitativa.
Agradezco también a las personas y a los colegas, los profesionales académicos que también se conectan de otros estados. Al inicio quizá yo entendí mal, parecía que yo había entendido que iban a ser para los colegas de Hidalgo, pero bueno, también es reconfortante identificar que hay colegas de otros estados de la República, lo cual agradezco. El orden de la presentación que quiero plantearles está básicamente ubicada en tres momentos. Una mirada panorámica de la investigación educativa me parece que es relevante para poder avanzar sobre estas bases en las que estamos construyendo nuestros trabajos de investigación. Posteriormente, centrarnos en los paradigmas en investigación educativa, que es ahí, me parece, donde hay una serie de elementos que podemos empezar a debatir. Y bueno, por supuesto, al respecto, también quiero comentarles que en dado caso que ustedes tengan algunas dudas, preguntas, inquietudes o comentarios, bueno, pues las puedan ir eventualmente planteando en el chat y seguramente ahí la maestra Islas nos apoyará o hacia el final, igual si quieren abrir el micrófono y levantar la mano, bueno, pues también podrán hacerlo para que podamos mantener el diálogo. Finalmente cerraré con algunas reflexiones que tienen que ver justo con el hacer, con la práctica de la investigación educativa en el marco del trabajo, de los trabajos que quisiéramos o podríamos impulsar desde nuestras y nuestros centros educativos. En ese mismo sentido, bueno, pues comentarles que esta sesión uno, les decía, vamos a estar enfocando en el ámbito de la investigación cualitativa. Vamos a entrar de lleno a la primera parte de esta sesión, que tiene que ver con un poco reconocer la mirada panorámica de la investigación educativa. Muy recurrentemente, cuando nosotros nos referimos a investigación educativa, pareciera que nos estamos refiriendo a investigación en pedagogía, pareciera que nos estamos refiriendo a investigación en ciencias educativas, pero pensar en la investigación educativa tiene un marco, digamos, filosófico y epistemológico que de alguna manera es necesario ir perfilando con respecto a nuestros trabajos. La investigación educativa, entonces, en este sentido, sí hace uso de algunas ciencias de la educación para poder eventualmente emplazar los objetos de estudio, las problemáticas o de alguna manera las necesidades que tenemos en nuestros centros educativos o a nivel de instancias, digamos, más amplias ligadas a nuestros centros escolares, como los pueden ser los espacios escolares, los espacios familiares, los espacios sociales. Por eso, casi siempre, ustedes seguramente en los manuales de investigación, si han tenido la oportunidad de revisar algunos más taquilleros que otros, verán que la investigación educativa está muy ligada a la investigación social particularmente. De hecho, si nosotros pudiéramos pensar propiamente en un tipo de jerarquía, por supuesto, pensaríamos en la investigación social y de ahí que se desprendería la investigación educativa, digamos, como un objeto específico de lo educativo para poder entender estas relaciones humanas en las distintas dimensiones en las que nosotros estemos enfocados. Dicho sea de paso, también me parece importante poder hacer énfasis en que la investigación educativa malamente también en algunos escenarios se ha esencializado, se ha pensado como solamente investigación escolar. Y me parece que descentrar este primer mito, pues bueno, nos ayuda de alguna forma a poder establecer varios de los elementos o componentes con los que en muchas ocasiones nos entrampamos, ¿no? Entonces, en este caso, investigación educativa también está pensada, digamos, fuera de los espacios escolares, en las relaciones entre las personas y la manera en la que aprenden y de alguna manera se van subjetivando y se van planteando relaciones de poder y tensiones entre personas, instituciones y en lo individual, por supuesto. Felipe Martínez Rizo, en uno de sus más importantes trabajos de los años 90, planteaba que la investigación educativa es un conjunto de estudios de carácter básico y aplicado. Y aquí me parece importante hacer una primera pausa para también tenerlo claro, porque de alguna manera, al menos desde también como se ha conceptualizado en los años 90 para acá, la ciencia en México, se reconocen estudios digamos, de ciencia básica, así le llaman las convocatorias actuales, ciencia básica y ciencia aplicada.
Particularmente las investigaciones sobre ciencia básica son aquellas que intentan de alguna manera explicar o comprender algún fenómeno en específico para poder identificar algunos otros elementos o componentes para responder a esas necesidades que estamos identificando. Por lo contrario, digamos, la ciencia aplicada tiene que ver con cómo hacemos uso de esa información y de eso que ya se ha identificado como resultados para eventualmente resolver, modificar o replantear prácticas, ¿no? Si uno piensa de manera muy pragmática esto de la ciencia básica y de la ciencia aplicada, pues uno podría pensar que todos los estudios relacionados con la ciencia básica están enfocados a estudios de carácter descriptivo, estudios de carácter interpretativo, que de alguna manera nos van a ayudar a reconocer problemas y eventualmente a explicarlos o comprenderlos de una mejor manera. Y por lo contrario, la investigación con carácter aplicado, pues bueno, sería todo aquello que tiene que ver con intervenciones o propuestas de intervención o de investigación-acción en nuestros espacios educativos y nuestros espacios escolares. Por supuesto, eso lo veremos en un momento más. Entonces, decía Martínez Rizo que la investigación educativa es un conjunto de estudios de carácter básico y aplicado. Vean que aquí no hay, digamos, una lógica vertical, más bien estamos siempre pensando en lógicas horizontales que nos ayudan a complementar nuestros recursos intelectuales, nuestros recursos metodológicos para atender esa situación problemática. Que utilizan cualquier tipo de metodología. Aquí también es otro de los puntos, digamos, que me parece importante hacer énfasis. En muchas ocasiones también pareciera que ciertos métodos son exclusivos de los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos, pero esa es una mala interpretación que hemos hecho las personas o las escuelas de pensamiento, los grupos de investigación con respecto a los métodos. Los métodos no son exclusivos de un tipo de diseño quali o quanti, sino que pueden ayudar a explicar o a entender cualquier dimensión que en un momento dado estemos nosotros intentando reconocer, ¿no? Entonces, bueno, pues también esta investigación educativa en un momento dado hace uso de metodologías, de métodos, pero también de componentes teóricos y de una suerte de consistencia epistemológica que nos ayuda a ir explicando nuestra racionalidad en tanto el fenómeno educativo. En ese mismo sentido, ahora lo que quiero plantearles es un poco, digamos, pensar cómo ha ido transitando la investigación educativa en tanto etapas y hasta hay una primera parte de este tránsito que lo he retomado tal cual del libro de Felipe Martínez Rizo, las referencias se quedan al final y por supuesto yo también ahí les puedo hacer llegar las láminas para poder avanzar sobre este punto. Y bueno, para que ustedes puedan en otro momento ahí reconocerlo. Bien, entonces dice Martínez Rizo que hay cuando menos 4 o 5 etapas de la investigación educativa en México y él reconoce a la primera etapa como la prehistoria de la investigación educativa. Y él la ubica, digamos, por también esta cercanía que tiene con el campo de la política y la política educativa, la ubica, digamos, en los sexenios de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Él particularmente reconoce que en esta etapa de la prehistoria, es decir, cuando estaba siquiera en su génesis así reconocida la investigación educativa, pues bueno, se plantea a partir de la fundación del Instituto Nacional de Pedagogía, donde en realidad esta actividad de investigación se hacía más como de alguna forma más por motivación intrínseca y personal, porque en realidad no se contaba con plazas de investigadores. Ahora nosotros podemos reconocer en distintas instituciones que hay plazas de profesor de tiempo completo, así denominadas, otras de profesor investigador y unas más de investigador de tiempo completo, dependiendo, por supuesto, también las instancias y las instituciones. Entonces, en ese sentido, bueno, dice Martínez Rizo que la fundación del Instituto Nacional de Pedagogía en la Ciudad de México de alguna manera abre esta brecha para poder realizar investigaciones científicas. Por supuesto, como yo les decía, si nosotros pensamos en la discursividad de la investigación educativa, entendida esta no solamente como lo que se hace, sino las prácticas que genera en consecuencia, en la creación de instituciones, pero también
de materiales de divulgación como la revista del Instituto Nacional de Pedagogía que aquí plantea Martínez Rizo, pues bueno, también le van dando una suerte de certeza entre dónde se produce la investigación y cómo se divulga y se circula el conocimiento en estos espacios. Por supuesto que también esto está ligado a la formación de profesionales en investigación educativa. Si nosotros pensamos en en grandes maestros como Ángel Díaz Barriga, como en su momento Pablo Latapí, como Silvia Schmel, que es, digamos, como todas estas figuras de autoridad en el campo de la investigación educativa en México. Muchas de estas figuras de autoridad, por supuesto, es importante decir que están o fueron formadas algunas en América Latina, otros en otros países del extranjero para profesionalizarse y posteriormente regresar a México a, digamos, formar y hacer escuela en un momento dado. En este periodo, dice Martínez Rizo, hay una creación y expansión de instituciones, por supuesto, que si bien iniciaron en la primera mitad de la década de los 50, bueno, pues también algunas de ellas fueron, como en todo caso, desapareciendo y otras replanteándose en un momento dado. Uno de los elementos importantes en México fue la creación de la CREFAL y del ILCE como instituciones que de alguna manera pues fueron también eh, desarrollando elementos y componentes ligados al campo de la investigación educativa para ir pensando objetos de estudio. El segundo momento del que habla Martínez Rizo en este libro tiene que ver con el sexenio de López Mateos y Díaz Ordaz. Él dice que aquí, en estos sexenios, es donde se empieza a plantear los inicios formales o formalistas, digámoslo así, de la investigación educativa. Cuando digo los inicios formales o formalistas, me refiero particularmente a pensar ya como la instalación de posgrados, de maestrías, principalmente la formación de investigadores, la creación y la expansión de más revistas, digamos, en México y, por supuesto, en América Latina, pero por supuesto centrándose acá en el país se fundó el Centro de Estudios Educativos, que fue básicamente el que dio paso a lo que ahora conocemos como el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, mejor conocido como el ISUE de la UNAM, y de donde se importan varios, digamos, ese modelo de formación, por supuesto, para otros estados de la República Mexicana. Entonces, eso va a ser muy importante porque de alguna manera en el centro es donde de alguna forma se empieza como a gestar estas lógicas de comprensión y de la institucionalización de la investigación educativa para en algún momento dado eh, comenzar, digamos, a importar este modelo a los estados y, por supuesto, a las universidades públicas estatales y centros de investigación. En este periodo es donde se empiezan a crear plazas de investigadores, particularmente del Instituto Nacional de Pedagogía, creado en los sexenios anteriores, pero con esta transición que hubo hacia el INIE, que fue el Instituto Nacional de Investigación Educativa. Básicamente, en esta segunda mitad, digamos, del siglo XX, empieza a haber también nuevas demandas, ¿no? Nuevas demandas de formación ligadas, por supuesto, también a la forma en la que había, digamos, una cierta expansión de necesidad, por supuesto, de expansión de las instituciones educativas de educación básica y de educación media superior, por supuesto, y que hubo demandas de parte de la Secretaría de Educación Pública para crear o solicitar algunas pues tareas específicas, ¿no? De ahí que se haya creado el Centro de Didáctica y la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de la UNAM en el 69, y bueno, pues seguramente los ECATIS ustedes los conocen muy bien con la creación en este periodo en el 63, que de alguna manera es una institución que viene a avanzar, digamos, en el desarrollo tecnológico de trabajo y que de alguna forma también nos va a posicionar en atender ciertas necesidades específicas. Dice Martínez Rizo que una siguiente etapa de la investigación educativa tiene que ver con la primera consolidación y aquí Martínez Rizo ubica esta etapa en el periodo gubernamental de Luis Echeverría y López Portillo.
se crea el extinto CONACYT. Seguramente ustedes sabrán que ahora, con la entrada del gobierno de Claudia Sheinbaum, por primera vez asciende, digamos, este consejo a nivel de secretaría y se crea, por supuesto, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, ahora así reconocida como CECITI, pero por supuesto el antecedente inmediato fue el el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también fue muy polémico en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, porque se le agregó la H, ¿no? El CONACYT con H, decían por ahí, el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En este mismo sentido, pues se crea el Departamento de Investigaciones Educativas en los años 70 como, digamos, una suerte de institución espejo al ISUE o al Centro de Estudios Educativos que se había creado ahí en la UNAM, porque este Departamento de Investigaciones Educativas depende particularmente del Instituto Politécnico Nacional. Y obviamente empieza esta expansión en la Ciudad de México y en otros estados de la República, como Querétaro, entre otros, para poder dar estos servicios de formación en el posgrado, que era esta parte que él plantea como primera consolidación. Se crea, por supuesto, también el Centro para el Estudio de Métodos y Procedimientos Avanzados para la Educación y, por supuesto, centros de investigación como el CIESAS, el CONAFE también como un servicio educativo en México, la creación de la Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, digamos, a nivel de estos emplazamientos que yo les decía, no solamente la creación de instituciones que ofrecen posgrado, no solamente la creación y la expansión de revistas, no solamente también la formación de investigadores educativos a través de posgrados, sino también empieza, digamos, a generarse en México una necesidad de empezar a articular los esfuerzos de académicas y académicos, investigadoras e investigadores, para poder empezar, digamos, a plantear varios y a dar a conocer varios de los resultados de las investigaciones que se empezaban a hacer en sus respectivas instituciones. En este punto, bueno, se desarrolló el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa del ahora conocido Consejo Mexicano de Investigación Educativa en 1981 y por supuesto después, bueno, hubo ahí varias situaciones que de alguna manera fueron llevando a que el Consejo se consolidara como una asociación civil casi 12 años después. Dice Martínez Rizo también que hubo una siguiente etapa, él así la denomina, bajo el signo de la crisis, en este periodo de Miguel de la Madrid, desaparece el Programa Nacional Indicativo del CONACYT, que era, digamos, un programa importante que ahora vendría a suplir a esta Ley General bueno, a ser más bien el abuelito, el antecedente de la Ley General de Educación Superior, por supuesto, para entender cómo operaría en México el tema de la ciencia y la tecnología. Desaparece la Dirección de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, el Departamento de Fomento a la Investigación Educativa, que eran dependencias que estaban, digamos, eh, relacionadas por completo en en el marco, digamos, de las tareas de la Secretaría de Educación Pública. Les decía acá, les contaba que para el caso del Consejo Mexicano se cancela ese bueno, ya no hubo un segundo congreso de manera sistemática, como ahora se vienen haciendo bienalmente, sino que hasta el 1993 vuelve, digamos, a reaparecer esta actividad que aglutina a los investigadores para difundir los resultados de sus trabajos académicos y de investigación. Y por supuesto, en ese año, en 1993, se crea como asociación civil el Consejo tal cual lo conocemos ahora. Una siguiente etapa que plantea Felipe Martínez Rizo tiene que ver con la etapa de restitución de la investigación educativa y él ubica esta etapa de restitución en dos sexenios particularmente, en el de Carlos Salinas de Gortari y en el de Ernesto Zedillo. Estos periodos van a ser importantes para México porque, por supuesto, hubo eventos, digamos, cruciales para entender cómo se venía desarrollando el ámbito de la educación y lo educativo, no solamente en el campo de la docencia y la pedagogía, sino de la investigación. Se creó el sistema de investigadores y de investigadoras con doble I, pero por supuesto en su momento, bueno, también ha venido cambiando de nombres y solamente aglutinaba la noción de investigadores. Se firma el Acuerdo Nacional para la eh, Mejora de la Educación Básica en 1992
y el impulso y acceso a la expansión de la educación. En materia, digamos, de política educativa y de investigación sobre políticas educativas, este periodo va a ser un periodo parteaguas para venir entendiendo cómo se hace investigación para acercar a los funcionarios y tomadores de decisiones varios de los resultados en investigación educativa. Esta otra etapa propiamente ya no la plantea Felipe Martínez Rizo, pero de alguna manera yo le he denominado atrevidamente avance y prospectiva, en el entendido justo que, a mi parecer, todavía no hay una etapa de consolidación de la investigación educativa, porque por supuesto, si bien es cierto, muchos de ustedes sabrán que hay una suerte de infinidad de posgrados que se ofertan, algunos en instituciones particulares con Rebo y otras, por supuesto, desde el Sistema Nacional de Posgrados en las instituciones de educación superior. También es un hecho que no hay un campo que sea propiamente afable con los egresados, es decir, no hay una manera de absorber a los egresados en un 100% de estas instituciones que egresan de los posgrados para poder incorporarse a hacer investigación educativa en sus espacios específicos. Esta etapa de avance y prospectiva, bueno, pues por supuesto, podríamos decir que integra desde el periodo de inicios del siglo XXI, desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, siguiendo la lógica que plantea, por supuesto, Martínez Rizo. Aquí se crea la CECITI, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Por supuesto que siguen en expansión los Congresos Nacionales de Investigación Educativa, que se han venido desarrollando cada 2 años. Quizá algunos de ustedes han tenido oportunidad de ser partícipes de estas actividades a través de programas de posgrado o eventualmente como asistentes. Este año se llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Monterrey y por supuesto cambia cada cierto periodo. Se crean también varias revistas, digamos, educativas en México, Perfiles Educativos, la revista de investigación educativa, por supuesto la revista mexicana de investigación educativa desde mediados de los 90 a la fecha, y por supuesto se publica la Ley General de Educación Superior y como seguramente ustedes saben, ha habido un proceso de consulta nacional para la elaboración de la Ley General de Educación Media Superior, que por supuesto es una ley paraguas para poder avanzar, digamos, sobre los elementos y componentes en los que de alguna manera se va a operar el trabajo con los centros de educación media superior en sus distintas modalidades. Ahora bien, en este mismo sentido, digamos, una vez habiendo puesto las bases sobre cómo podríamos entender la investigación educativa y de dónde proviene, cuál es esta, digamos, genealogía en México, en nuestro país, pues también es importante hacer énfasis que las instancias donde se promueve la investigación educativa ha ido variando, o sea, y se ha ido ampliando. Todavía hasta la última década del siglo XX, las instancias donde solo se promovía la investigación educativa eran centros de investigación, universidades públicas y privadas, institutos tecnológicos, universidades pedagógicas e instituciones de formación inicial, mejor conocidas como escuelas normales o los centros de actualización del magisterio. Pero más recientemente, el extinto CONACYT y ahora la CECITI reconoce que hay instituciones de educación media superior donde también se identifica la hechura y la promoción de investigación educativa y aunque, digamos, es un poco atrevido lo que voy a decir, hay instituciones de educación básica donde también se hace investigación, pero no porque esté institucionalizada, sino porque de alguna manera hay esfuerzos individuales de académicas y académicos o de una comunidad académica para eventualmente hacer investigación. Y esto, por supuesto, está ligado a la forma en la que estos académicos realizan investigación educativa a través, digamos, de los posgrados que están estudiando, en el caso de la maestría o en el caso de eventualmente el doctorado. Y en ese sentido, pues obviamente también eso de alguna manera repercute en la forma en la que se van identificando estas instancias. Parte, digamos, de este reconocimiento de las instancias de donde se reconoce que se promueve la investigación educativa, pues obviamente es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mejor conocida como PRODEP, en sus tipos superior y en el tipo, digamos, medio superior, que de alguna manera impulsa no solamente el desarrollo profesional docente, sino la hechura de investigación en sus respectivos espacios. Les decía yo que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues reconoce varias áreas de conocimiento. Seguramente algunos de ustedes se podrán ver identificados aquí
En ellas, no las voy a mencionar, pero bueno, ahí está, digamos, la lista de áreas de conocimiento reconocidas desde donde se supone que se hace investigación educativa. Y digo se supone porque en cada caso, en cada escenario, digamos, son como denominaciones genéricas, porque al interior hay un montón de disciplinas, particularmente de lo que yo conozco en el campo de ciencias de la conducta y la educación, que es el área 4. Ahí podemos encontrar colegas que hacen trabajos sobre métodos educativos, trabajos sobre prácticas escolares, trabajos sobre política educativa, pero también sobre psicología de la educación, entre otros. Entonces, al interior, digamos, hay una variedad de disciplinas que van de alguna manera conformando, digamos, estas áreas en específico de la CECITI. Por supuesto, esto desde el reglamento más reciente del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Hemos tenido entonces hasta acá una suerte, digamos, de recorrido inicial para reconocer las bases, estas etapas que las impulsa Martínez Rizo para la comprensión de la investigación educativa y eventualmente identificar desde dónde se hace investigación, por supuesto en estas áreas de conocimiento, pero particularmente para el caso de las educativas podemos encontrar en ciencias de la conducta, eventualmente en humanidades y ciencias sociales. Unas primeras reflexiones que les decía, quiero plantear con ustedes es cómo podemos generar la historia de la investigación educativa. Bueno, yo ahí ponía en el estado de Hidalgo justo por esta confusión que tenía al inicio, pero del país, cómo podemos generar una historia de la investigación educativa en los distintos estados del país. Muy probablemente si seguimos esta cronología que planteaba Martínez Rizo, podemos encontrar que hay estados de la República donde más recientemente se ha venido impulsando la investigación educativa. Otra pregunta que quiero compartir con ustedes para las reflexiones: ¿cuál es el panorama de la investigación educativa en los centros de formación para el trabajo? ¿Es posible hacer investigación educativa? ¿En qué condiciones se pueden hacer? ¿Qué condiciones de posibilidad tenemos? Cuando digo condiciones de posibilidad me refiero a cuál es nuestro contexto, nuestra infraestructura, nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad operativa. ¿Hay posibilidad de tener financiamiento? ¿En qué condiciones ese financiamiento puede ser interno o externo, por supuesto? Y de ser el caso, una siguiente pregunta para la reflexión, colegas, es cuáles son los temas de investigación de interés para la educación media superior que se imparte en los centros de formación para el trabajo en sus respectivos estados. Aquí es muy importante, por supuesto, ir también pensando en que en muchas ocasiones no hay una agenda institucional. Las agendas institucionales sobre investigación educativa se conforman en un momento dado a la luz de la articulación de los grupos de investigación o de los intereses de las personas que comienzan a hacer investigación de manera individual y por supuesto de ahí van encontrando, digamos, algunos espejos con otros colegas. Estas reflexiones las dejo para el final, pero bueno, pues ahí también me gustaría poder avanzar y pensar con ustedes este aspecto. Voy a entrar ahora al segundo momento de esta sesión 1, que tiene que ver con los paradigmas en investigación educativa. Eh, Maestra Alejandra, tú dime si prefieres que hagamos una pausa aquí con estas preguntas o me paso directo a la otra parte de la sesión y avanzamos sobre ella. Y al final planteamos reflexiones. Tú dime qué será mejor. Doctor, el escenario es completamente suyo. Usted plantea la dinámica, para nosotros no hay ningún problema. Estamos muy Bueno, atentos. correcto. Voy a dar unos minutos, colegas, si les parece, para que podamos reflexionar sobre estas preguntas. Alguien que quiera plantear o platicar, comentar sus reflexiones, por supuesto, me parece que podría hacer uso del micrófono, si ustedes así lo, si ustedes así lo consideran. Así que, pues, está abierto unos minutos el micrófono. Si alguien quiere participar, adelante. Tenemos 3 preguntas: ¿cómo podemos generar la historia de la investigación en nuestros estados? ¿Cuál es el panorama de la investigación educativa en los centros de formación para el trabajo? Y cuáles serían los temas de interés para educación media superior que se imparten en estas instituciones. Cuéntenme, ¿cómo la ven? Yo quisiera participar, gracias. Maestra, sí, por favor, no veo quién eres, pero por favor abre el micrófono, por favor, adelante. Bueno, mi nombre es Diana Torres, directora del CECATI 157. Gracias, adelante. Bueno, aquí algunas de las reflexiones
Específicamente, la primera pregunta dice, ¿cómo podemos generar historia en la investigación educativa en el estado de Hidalgo y del país? Específicamente no podría decir de Hidalgo porque cada estado tiene sus particularidades, ¿no? Creo que es importante retomar que en la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo tenemos una trayectoria de 60 años en donde se genera a partir de las necesidades de especializar a gente en las funciones laborales, tanto de artes y oficios en un principio. Pero ¿cómo podríamos generar historia? Pues ya existen legados, tanto normativos como de modelos educativos en la dirección general, y son documentos que sirven de mucho aporte en ese sentido. Sí sería importante generar como una matriz de datos de lo que se requiere en cada uno de los estados y cómo los centros de formación para el trabajo, desde la perspectiva de la capacitación para el trabajo, pueda generar información contundente y veraz a fin de que sea un histórico relevante y que se tome como referente para lo próspero, ¿no? En la segunda pregunta, ¿cuál es el panorama de la investigación educativa en los centros de formación para el trabajo? Aquí quiero hacer hincapié que CITFOR, desde que ha estado, por ejemplo, representado por la maestra Alejandra Enciso en su momento, ella presentó una iniciativa de investigación. No se había generado desde la perspectiva de capacitación para el trabajo este rango o este dato, y yo le felicito y la verdad halago esta iniciativa, y nos hemos podido dar cuenta a través de estos momentos de compartir experiencias y de conocimiento que hay gente que tiene mucho potencial, y la verdad es que me quedo sorprendida y muy gratificada porque a veces solamente vemos a docentes, solamente vemos a directivos desde una parte institucional y no más allá de. Estamos aperturándonos en esta iniciativa y evidentemente estamos en esa formación, y el panorama es alentador y vamos hacia allá. Estamos en pañales, muchos de iniciativa propia pues ya tienen camino, y pues eso es lo que nos aporta para estos círculos colaborativos. Y la tercera es cuáles son los temas de investigación de interés para la educación media superior que se imparten en los centros de capacitación para el trabajo del Estado. Repitiendo aquí, pues me imagino que se refieren a Hidalgo, pero a nivel nacional creo que los temas de investigación más interesantes es algo que yo me estoy yendo hacia esa perspectiva, es pues la deserción. Perdón, sigue siendo una constante muy compleja saber precisamente cuáles son los rasgos para que los estudiantes no concluyan o deserten. Evidentemente son muchos, pero hacia esa línea de interés es personalmente me estoy enfocando. Pues eso es cuanto. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra Diana, y como lo decía al inicio, bueno, me disculpo porque yo malinterpreté que la charla solamente era para los colegas de Hidalgo y no tuve la atención de preguntarle a la maestra Alejandra. Así que piensen las preguntas en términos de sus instituciones y de los estados donde ustedes están trabajando. Ok, voy a reaccionar de manera rápida a lo que acaba de comentar la maestra Diana Torres, porque me parece muy importante en la primera intervención que realiza. Ella plantea que, en efecto, hay una trayectoria de 60 años, que ella comenta que hay una especialización de funciones ya laborales como textos legales, modelos, dice ella, educativos. Yo pienso que seguramente ustedes los conocen, ustedes en sus respectivos estados conocen esta normatividad, esta forma en la que se opera, en la que se plantean, digamos, determinados acuerdos y demás, pero si nosotros intentamos traducir eso, digamos, a la investigación educativa, podríamos de alguna manera ir pensando en acercarnos en los fundadores, es decir, hacer una historia de la formación, de la constitución de los centros de formación para el trabajo en nuestros respectivos estados, nos llevaría a pensar en acercarnos a las personas que fundaron estos centros, hacer eventualmente entrevistas en profundidad a través, digamos, de narrativas biográficas. Eso lo voy a comentar más tarde, pero me voy a ir acercando a esta discusión, para que de alguna manera
nosotros podamos no solamente decir, claro, está esta historia en nuestro estado, sino que se pueda reconocer. En muchas ocasiones, en México tenemos tan institucionalizadas las prácticas de la investigación educativa que pareciera que estas cosas que son muy importantes, como hacer las historias de las instituciones, son irrelevantes. Y me parece todo lo contrario, es muy fértil reconocer las historias de las instituciones. Vean, por ejemplo, yo les platicaba estas, digamos, estas instituciones que se formaron en su momento en los años 60, en los años 70. ¿Por qué se conoce? Porque alguien eventualmente documentó y publicó, porque alguien eventualmente documentó, publicó y comunicó en algún espacio de, digamos, de divulgación o de difusión. Y creo muy importante, digamos, esto, yo alentaría eventualmente a que se pueda pensar en construir las historias de los centros de formación para el trabajo en sus respectivos estados. Por supuesto, hay capacidad, puede haber capacidad operativa y no técnica o viceversa, pero en un momento dado habría que ver desde dónde nos vamos acercando ahí. En ese mismo sentido, yo pienso que, así como lo comenta la maestra Diana, que hay siempre panoramas alentadores y estos panoramas alentadores también son el resultado de una iniciativa propia o a veces iniciativa de grupos, eso lo tenemos claro. Por supuesto, se reconoce el trabajo de la maestra Alejandra Islas para poder, digamos, avanzar, digamos, sobre estas formas en las que de alguna manera vamos articulando esfuerzos, nuevas habilidades y nuevas competencias y nuevo conocimiento, pero también es importante empezar a pensar en los haceres. Vean, por ejemplo, por qué es importante avanzar sobre temas de investigación para actualizarnos. Decía la maestra Diana Torres que uno de sus intereses en tanto temas de investigación es la deserción escolar, y yo digo que está bien, ese es un tema, digamos, que de alguna manera irradia toda educación media superior, educación de todo el tipo superior y todo el tipo básico, pero, por ejemplo, todavía hasta antes de la desaparición de la Mejor Edu, me parece que hizo esta institución, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, hizo una aportación conceptual importante. Dejar de pensar en la noción de deserción escolar y pasar a pensar en la noción de desafiliación escolar tiene matices, por supuesto, que se desligan de la forma en la que la persona parece que es el responsable o eventualmente la institución, sino que hay elementos multifactoriales. Creo que estas son de las potencias que de alguna manera podemos encontrar en estos temas de investigación. Podemos empezar a pensar en estos temas de investigación que no son comunes, ¿no? Pero también los podemos empezar a desplazar para actualizar conceptualmente estas discusiones. Le agradezco, maestra Diana Torres y colegas, en esta primer momento de reflexión. Voy a avanzar en otro para que me pueda dar tiempo y en la siguiente intervención, por supuesto, pueden integrar la reflexión de otros colegas. Gracias. En este sentido, es importante también entender que hay errores comunes desde donde nosotros emplazamos la investigación educativa. Casi siempre se suele plantear la dicotomía entre investigación cuantitativa y investigación cualitativa. Hay instituciones, es más, que así la promueven. Como vamos a hacer investigación educativa o eventualmente vamos a hacer investigación cualitativa. Y yo pienso que lo importante no es pensar en la investigación quali o la investigación quanti, sino en los paradigmas que sustentan la investigación educativa y cómo construimos diseños de investigación, diseños cualitativos y diseños cuantitativos. Eso es lo más correcto, digamos, en la discursividad de la investigación educativa, lo correcto sería pensar en diseños cualitativos de investigación educativa o diseños cuantitativos de investigación educativa que están ligados a paradigmas, a grandes paradigmas de investigación, que regularmente, decía yo, dentro de los errores más comunes que se cometen es pensar en esta dicotomía, digamos, de manera común. Eh, por ejemplo, también un error común es pensar que los diseños cualitativos, pues, carecen de objetividad, son asistemáticos, son menos científicos, que no aportan conocimiento generalizado y que por tanto el hecho de acercarnos propiamente a ir pensando como solamente en los microespacios o en las instituciones, propiamente que no le va a aportar algo relevante a la investigación educativa. Yo pienso que es tan relevante pensar en las instituciones, o digamos, en los centros escolares, en los individuales, como por supuesto también en sectores más amplios o eventualmente el subsistema y la modalidad en un momento dado en nuestro estado de la República. En este mismo sentido, para este tema 2 tengo varios supuestos de arranque. En la investigación educativa, por supuesto, existen distintos
paradigmas desde donde se construyen los objetos de estudio. Este es uno de los supuestos que es importante tener claro toda vez que empezamos a motivar y alentar el trabajo de investigación educativa. Los paradigmas de investigación educativa son lugares de apreciación de los objetos de investigación. Es decir, les decía yo hace un momento, no hay investigación cualitativa y no hay investigación cuantitativa. Hay paradigmas de investigación que nos ayudan a construir diseños cualitativos o diseños cuantitativos en la investigación educativa. Aunque parece, digamos, una denominación más amplia de la comúnmente promovida, eso es, digamos, lo que en términos correctos, epistemológicamente hablando, pues nos puede ayudar a tener certeza de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros elegimos un paradigma de investigación en función de nuestra necesidad de formación o el tema de interés que nosotros queremos desarrollar, básicamente ese tema de investigación, paradigma de investigación es el que de alguna manera nos va a plantear ya una ruta de trabajo con la cual, digamos, no vamos a tener pierde en un momento dado. Este esquema que les presento ahora básicamente habla de cómo podemos entender un diseño en la investigación educativa. Nosotros no podemos simplemente decir, voy a hacer investigación educativa a través del método etnográfico, porque es el único que domino, porque es con el que tengo más cercanía, porque es el que me enseñó mi directora, mi director de tesis en el posgrado. Nosotros tendríamos que pensar antes del método en cuál es la situación problemática que tenemos en nuestros espacios escolares, en nuestros espacios de georreferencia, y a partir de ahí, o nuestro estado, y a partir de ahí empezar a pensar, digamos, cómo avanzamos en el diseño. Hemos aprendido con malas prácticas que cuando queremos plantear una propuesta, un proyecto de investigación, parece que lo importante es lo pragmático, es decir, el método y las técnicas, pero hay, digamos, toda una artesanía para llegar al método y la técnica. Por supuesto, esta artesanía está ligada desde dónde vamos concibiendo la ciencia, desde qué paradigmas avanzamos y, por supuesto, cómo construimos todo este diseño. Les decía yo que gráficamente así se ve un diseño de investigación. No estamos diciendo diseño cualitativo ni cuantitativo, estamos diciendo en general diseño de investigación. Hay tres dimensiones en la ciencia, es importante que las podamos nosotros, digamos, empezar, digamos, a pensar, a cuestionar, para también entender desde dónde vamos a posicionar nuestro locus de enunciación. En este mismo sentido, estas tres dimensiones de la ciencia son particularmente importantes entenderlas y atajarlas porque a través, digamos, de esa forma podemos también ir viendo qué decimos, si lo que decimos cuando enunciamos algo es en realidad lo que queremos decir. Por ejemplo, en el ejemplo de la maestra Diana Torres, ella decía, un tema importante de la deserción escolar en mi institución está muy bien. Un primer punto que habría que pensar es poder cuestionar qué estamos entendiendo por deserción escolar para a lo mejor planchar digamos, un piso parejo o tener un piso parejo en esa edificación de la investigación, del proyecto de investigación educativa. Esta dimensión ontológica siempre tiende a preguntar cuál es el ser de las cosas, y no el ser en sentido metafísico, sino el ser en el sentido en el que, ¿qué es eso que queremos estudiar? La dimensión de la epistemología tiene que ver por cómo eso que queremos estudiar se está entendiendo o se está apuntalando o se está promoviendo en un espacio específico. Bien decían hace un momento. Bueno, no es lo mismo estudiar la deserción escolar en el estado de Hidalgo que en el estado de Baja California, que eventualmente en la región noroeste, en la región sur-sureste del país o en el centro de la República. Entonces, la dimensión epistemológica plantea una suerte de temporalidad, una suerte de contexto, una suerte de comprensión, digamos, de la forma en la que se conforman las identidades de las personas y cómo todos estos factores, entre otros tantos, por supuesto, van de alguna manera impulsando la forma en la que comprendemos ese tema de estudio o esa temática que queremos plantear. Y por supuesto, la dimensión deontológica tiene que ver con ese deber ser. Estas tres dimensiones siempre están en el debate. Esta dimensión deontológica de la ciencia casi siempre nos lleva a, sí, está ocurriendo esta situación de la deserción escolar en el Estado de México, pero lo que debemos hacer casi siempre en nuestros proyectos, cuando ponemos la noción debemos, o lo que se debe, o lo que se debería,
se está planteando ahí una dimensión deontológica. Ninguna de las tres dimensiones tiene que tener mayor peso. Deben de estar balanceadas cuando nosotros planteamos nuestro proyecto de investigación, justo porque esta dimensión particularmente, la deontológica, siempre está, digamos, pugnando por lo que en realidad tendríamos que estar haciendo y no lo que está ocurriendo, o por lo que tendríamos que estar estudiando y no lo que tendríamos lo que resultaría necesario estudiar. Decíamos hace rato que hay iniciativas individuales de, eh, pues, temáticas en específico, ¿no? Que nos interesan o que nos son comunes, y a veces estas temáticas en específico son menos taquilleras que aquellas que se deberían estudiar, ¿no? Como por ejemplo la calidad o la excelencia, o por ejemplo las prácticas en este, digamos, marco del proyecto nacional denominado Nueva Escuela Mexicana, ¿no? Tendríamos que estar eventualmente pensando en algunos casos en proyectos, en la colaboración participativa, en la autonomía profesional, en las prácticas eventualmente de codiseño o de articulación curricular, etcétera, etcétera, porque eso es el deber ser, porque eso pide la política educativa. Pareciera que ese deber ser a veces tiene mayor peso que la necesidad específica del centro educativo o de, digamos, la institución donde estamos planteados, donde estamos, digamos, impulsando estos trabajos de investigación. Entonces, es importante tener claridad sobre el ser, cómo se conoce eso que se quiere indagar, y este deber ser que no debe de alguna manera, que no tendría que tener un mayor peso sobre las otras dimensiones. Habiendo puesto, digamos, ese primer elemento de identificar como estas dimensiones de la ciencia, pasemos ahora sí a los paradigmas en investigación, porque estos me parece que son cruciales, les decía yo, para poder plantear este diseño cualitativo o cuantitativo de investigación educativa, dependiendo de cómo se requiera o se tenga esa necesidad de hacer la investigación propiamente. Estos paradigmas de investigación, bueno, pues pueden asumirse como propiamente una imagen, ¿no? Del objeto de la ciencia que se quiere estudiar, y de alguna manera este paradigma va a ayudar a, decía yo, plantear o a diseñar las preguntas, a comprender qué reglas son las que de alguna manera ayudan a interpretar ese referente empírico con el que vamos a trabajar. Y bueno, dice Ritzer que el paradigma es la unidad más general del consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar a una comunidad científica. Digo yo diferenciar, pero también entender los objetos de estudio, no solamente para distanciarse de lo que hacen ellos, ¿no? O lo que hacen los otros, sino cómo entienden ellos una racionalidad, cómo entienden ellos una idea en un momento dado o un tema de estudio. En esta tabla, digamos que la recupero de un texto de Sandin, aquí hay están los tres principales paradigmas de investigación. Está el paradigma de investigación positivista, el paradigma de investigación interpretativo y el paradigma de investigación crítico. He subrayado con color azul aquellos paradigmas, los dos paradigmas de los cuales se desprende eso que nosotros mal llamamos investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Entonces, básicamente, dejé fuera el crítico porque este es al que yo me refería en la primera parte de mi intervención, aquello que permite hacer ciencia aplicada y que, para el caso de la investigación educativa, está más centrada con la investigación-acción o la investigación-acción participativa. Entonces, me voy a centrar en estos dos para poder avanzar sobre nuestra sesión, particularmente que tenemos la del día de hoy y la de la siguiente semana. En este sentido, bueno, pues un paradigma, ustedes pueden leerlo, me voy a centrar solamente en la primera parte de la finalidad. El paradigma positivista intenta predecir, controlar y explicar una situación. Por lo contrario, un paradigma interpretativo pretende interpretar y eventualmente comprender lo que ocurre, no resolver, no necesariamente explicar. Puedes explicar desde una racionalidad de interpretar, pero no explicar en sentido del paradigma positivista. Si nosotros pensáramos los diseños cualitativos en investigación, por supuesto, todo diseño cualitativo en investigación tendría que estar ubicado en el paradigma interpretativo. Todo paradigma, diseño cuantitativo tendría que ubicarse en el paradigma positivista. ¿Qué pasa con los estudios mixtos? Eventualmente pueden tener la convivencia de los dos paradigmas, es un hecho, pero por eso decía yo que hemos
hemos tenido y desarrollado malas prácticas en México de cómo enseñamos y cómo aprendemos la investigación educativa, que pareciera que es imposible que convivan dos paradigmas, cuando en realidad es tan posible, de tal suerte que tenemos estos trabajos, diseños mixtos en investigación educativa, que por supuesto ya por sí solo es todo un tema que podríamos abordar o necesitaríamos una sesión más. Les mostraba yo hace un momento este diseño, porque de los paradigmas tenemos que pasar a la perspectiva epistemológica y luego a la perspectiva teórica para tener ese sustento ontológico y epistemológico de mi diseño en investigación. Por eso, después de estos paradigmas, les muestro esta otra tabla sobre las perspectivas epistemológicas y las perspectivas teóricas. La perspectiva epistemológica que se desprende del paradigma positivista, pues es el objetivismo, y del paradigma interpretativo es el subjetivismo. Están las definiciones ahí y podemos ver que dentro de las perspectivas teóricas, pues más reconocidas, por supuesto, está el post-positivista, el positivista, pero también el fenomenológico, el simbólico, el interaccionismo simbólico, perdón, la teoría crítica, el interpretativismo, el posmodernismo, entre otros. Cuando nosotros planteamos un proyecto de investigación para postular eventualmente para bajar recursos a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación u otras instancias, es muy importante que, si bien la instancia que me pida el anteproyecto no requiera necesariamente que yo explicite la perspectiva epistemológica y la perspectiva teórica, sí es importante que para uno o para el equipo de trabajo lo tenga claro. Porque decía yo, dentro del subjetivismo hay, digamos, distintos emplazamientos como perspectiva teórica. Entonces, no es lo mismo hacer un diseño un diseño cualitativo de investigación desde la lógica de la teoría crítica que desde la lógica digamos, de la perspectiva fenomenológica. Entonces, tienen también, digamos, sus configuraciones en específico. Decía yo, quizá la instancia que me pide el anteproyecto no me esté requiriendo estos elementos o componentes, pero es mi responsabilidad como académica o académico o investigadora o investigador, digamos, acercándome a estos espacios de diseño, que podamos de alguna manera irlos teniendo claro para que justo nosotros vayamos trazando nuestro diseño propiamente. Entonces, aquí voy a hacer una pausa. ¿Alguien quiere comentar cuáles son las relaciones, a juicio de ustedes, que existen entre paradigma, perspectiva epistemológica y perspectiva teórica? ¿Consideran ustedes que hay relación o que no? De haberla, ¿cuál sería la relación? Y eventualmente, de no haberla, ¿por qué? ¿Alguien que quiera comentar? Adelante, si alguien quiere plantear alguna reflexión de lo que hemos visto hasta ahora, de paradigmas, perspectiva epistemológica y teórica. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Aquí no hay respuestas erróneas. Pues puede ser que en la investigación que se plantee necesariamente se tenga que ir, digamos, al origen de la teoría referente a ese tema para poder replantearla, echar para abajo cualquier paradigma o reafirmarlo durante la investigación, ¿no? Gracias, maestra Diana. Sí, creo que es importante esto que comentas, porque en efecto nos ayuda. Esta relación es lo que comúnmente conocemos como, bueno, lo que Bachelard planteaba como, digamos, consistencia epistemológica. Esta consistencia epistemológica nos permite tener claridad de esta relación que existe, como tú bien lo comentas, desde cuál es el paradigma que se va a plantear y cuál es el diseño que se va a desarrollar en un momento dado. Maestra Mari Caltenco, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues para mí un paradigma es un modelo, un patrón o un conjunto de creencias. Y por ejemplo, en mi caso, yo que me dedico a la innovación educativa y a elaborar prospectivas, donde yo realmente me invento escenarios y los evalúo, pues para mí es muy importante tener el conocimiento y bien establecidas las bases de un paradigma que voy a romper con la investigación que voy a realizar. Gracias, maestra Mari. En efecto, digamos, acá ahora ustedes han hablado como de estos paradigmas que hay que superar, que es una forma también de entender desde dónde hablamos, ¿no? Esta idea de que ambas, tanto la maestra Mari como la maestra Diana, hablan como de cómo podemos superar ese paradigma en algún punto. Justo se refiere a un paradigma que se denomina crítico, ya lo poníamos en la tabla, que ese paradigma crítico es aquel que nos va a ayudar eventualmente a transformar una realidad o a comprender esa realidad para ajustar, digamos, prácticas o ajustar denominaciones. De hecho, una forma muy pragmática que tenemos de entender el uso del paradigma crítico en nuestra actualidad y que muchos de nosotros vivimos es esto que se denomina la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es un paradigma pedagógico de reforma curricular que viene a cambiar varias dinámicas institucionales. Ese proyecto educativo, político educativo, pues viene a ajustar nuestras prácticas, nuestro lenguaje, nuestras dinámicas, la forma en la que elaboramos y nos articulamos en estos núcleos de discusión y desde nuestra autonomía profesional, y es un ejemplo claro, pragmático, de dónde se ve esta forma. Y digamos ahí que tiene coherencia y consistencia con justo lo que de alguna manera podríamos pensar con su perspectiva epistemológica, que es más de orden horizontal, interpretativo horizontal, y con una perspectiva teórica que, bueno, esa ya podría ser estudiada desde distintos elementos. Entonces, yo pienso que aquí podría dejar esta segunda parte de la reflexión. Creo que sí hay relaciones existentes entre paradigma, perspectiva y perspectiva teórica, y estas relaciones existentes se encuentran particularmente ligadas a la consistencia epistemológica, es decir, yo no puedo decir, voy a elaborar un diseño cualitativo de investigación con enfoque etnográfico y fenomenológico y yo esté haciendo o esté aplicando encuestas o esté aplicando escalas de Likert. Es incompatible. Esta incompatibilidad es la que hay que evitar cuando se plantea de manera muy certera la selección de nuestro paradigma, la perspectiva epistemológica y la perspectiva teórica. Bien, gracias a las personas que participaron. Hay un debate, sin duda, entre lo cual y lo cuanti, donde pareciera que uno es mejor que otro, donde pareciera que los grupos de investigación tienen, digamos, una supremacía sobre los otros colegas que hacen también investigación educativa desde uno u otro paradigma, pero yo creo que aquí la discusión de fondo no es el método cuanti o quali, sino más bien desde la forma en la que entendemos la investigación y cómo esa forma de entender desde esta consistencia epistemológica nos va a ayudar a eventualmente a atajar el problema de investigación que nosotros en un momento dado tenemos necesidad de identificar, resolver, digamos, atender en nuestra instancia, en nuestra institución o en nuestro estado. Hemos avanzado con la forma en la que vamos pensando este diseño desde las dimensiones de la ciencia, los tres paradigmas que tenemos eventualmente, digamos, ya reconocidos, y ahora vamos a pasar a los métodos, que es justo, digamos, este punto donde inicia el tema de hoy que tiene que ver con los métodos cualitativos, y el de la siguiente sesión serán los cuantitativos. Ahora bien, los métodos cualitativos dentro de los diseños cualitativos de la investigación, particularmente, esto seguramente ya muchos de ustedes lo saben, para algunos será recordatorio, se enfocan los métodos cualitativos en la comprensión de los fenómenos educativos desde una perspectiva propiamente particular, es decir, los proyectos de investigación en las investigaciones que tienen un diseño cualitativo son particularistas y no tiene absolutamente nada de malo. Son particularistas porque pueden enfocarse, decía yo, en una persona, en seguir, digamos, cómo aprende una persona, cómo aprende un grupo de personas. Por ejemplo, si pensamos en la escuela, ¿qué está ocurriendo con un salón de clases? Si pensamos a la escuela como la unidad que ocurre en esta escuela como unidad, digamos, de análisis, o si pensamos en los CECATI, digamos, como una unidad de análisis, pues
pues es todo, digamos, son estos centros sobre los cuales podríamos indagar, pero así podríamos irnos con otros o trabajos comparativos. Entonces, estos métodos cualitativos se enfocan en comprender los fenómenos educativos, explorando casi siempre experiencias, percepciones, significados y contextos de las personas que participarán en esa investigación como informantes clave, le dicen algunos autores, o como sujetos de la investigación, le dicen otros autores más, ¿no? Estos métodos cualitativos buscan interpretar fenómenos educativos en su complejidad y en su contexto, pero no son generalizables. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque ningún trabajo de investigación planteado desde la lógica de los diseños cualitativos va a poder generalizar el resultado. Es decir, lo que ocurre en mi centro de trabajo, por supuesto que no tiene nada que ver con el mismo problema que se presente, por ejemplo, decíamos hace rato de deserción escolar en otro estado de la República o es más, en otra institución del mismo estado de la República. Entonces, es muy importante tenerlo claro. Los métodos cualitativos más representativos que tenemos para echar mano dentro de este paradigma interpretativo, ojo que es importante ahí recordarlo nada más, son el estudio de caso, la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, la investigación-acción, la investigación-acción participativa y el biográfico narrativo. Si bien es cierto que la investigación-acción y la acción participativa pueden ser más cercanas a un paradigma crítico, esto es algo que les decía que los métodos no son exclusivos de los diseños cualis o cuantis. Pueden ayudar a entender algunas etapas de la investigación. Imaginen que su trabajo de investigación va a tener 2 años para elaborarlo, pero dentro de la primera etapa necesitamos simplemente hacer diagnósticos y reconocer cuál es la situación problemática. Lo podemos hacer desde un enfoque, desde un método de estudio de caso o biográfico narrativo. Y la siguiente etapa nos va a ayudar a intervenir sobre esa realidad. Entonces, en esa segunda etapa podríamos hacer uso de la investigación-acción o eventualmente de la investigación-acción participativa. Entonces, son cercanos al paradigma interpretativo y de alguna manera nos van dando estos métodos, básicamente lógicas de atender y de acercarnos, digamos, a estos trabajos propiamente para entender las problemáticas que ocurren en nuestros espacios escolares. Algunos ejemplos de métodos de los cuales les voy a hablar en esta sesión son 4, los 4 de los cuales les voy a hablar son estudio de caso, etnografía, fenomenología, perdón, y teoría y biográfico narrativo. Muchos de estos, decía yo, estos casi siempre son de los taquilleros en los manuales, pero es muy importante también que aprendamos a desedimentar eso que aprendimos o que mal aprendimos, ¿no? Porque en muchas ocasiones les apuesto que si nosotros hacemos una búsqueda en Internet sobre trabajos de investigación que plantean la fenomenología, hay un montón de trabajos interpretativos que hablan de fenomenología, pero en realidad no cumplen con la fenomenología. Con este método de la fenomenología es muy ambicioso y a veces nuestras perspectivas de comprensión no están empatando con esa necesidad interpretativa del método. Bien, entonces la fenomenología y la etnografía son concebidos sí como métodos de investigación. Primero voy a ir con estos dos y luego los otros que les comenté. ¿Cuál es su ascendencia? ¿Cuál es la ascendencia de la fenomenología y la etnografía? No es la investigación educativa, esto es importante tenerlo claro, es la investigación social. Y se conciben en su momento como paradigmas de investigación cualitativa. Depende de los autores, eso también es importante que ustedes lo tengan claro. Depende de los autores, es como se le va a enunciar y reconocer. Hay autores que a estos les pueden llamar enfoques, a la fenomenología y a la etnografía, hay otros que les pueden llamar métodos, hay otros que les pueden llamar paradigmas. Yo lo que digo es que hay que tomar con pinzas desde donde enunciamos. No está mal que digamos que fenomenología y etnografía es un paradigma o es un método, pero siempre fundamentándolo con los autores o las personas autoras que están sustentando eso, porque si no parecería entonces que estamos malinterpretando las nociones. Vamos a entrar entonces de lleno con la fenomenología. Es un método cuya disciplina matriz son la filosofía y la sociología. Uno de los autores que me gusta revisar sobre investigación social, Peyton, advierte que esta fenomenología se ha hecho confuso, el uso de la fenomenología o la recuperación se ha hecho confusa,
porque les decía yo que hay trabajos de investigación, proyectos de investigación, tesis o artículos que supuestamente abordan la fenomenología como método, pero analíticamente pues no alcanzan a entenderse como justo lo que un trabajo fenomenológico puede plantear y reconocer en un momento dado. Bien, la confusión pues se debe a su centro. ¿Por qué? Porque para algunos lo fundamental es centrarse en las interpretaciones de los fenómenos o las expectativas sobre el fenómeno y para otros en la gente que los vive, es decir, la experiencia del fenómeno, como lo que vivimos ahora con pandemia, ¿no? ¿Qué resultó aprender en pandemia? Bueno, pues habrá quienes se centren en los actores, cómo aprendieron en pandemia, y otros simplemente en los significados o en la experiencia del aprendizaje en pandemia. Esto es muy importante tenerlo claro también, porque en la medida en la que nosotros vayamos teniendo ese centro del fenómeno, es decir, si sobre la persona o sobre propiamente el fenómeno y cómo lo viven, es ahí donde tenemos la clave para entonces sí poder justificar y sustentar que un trabajo de investigación con diseño cualitativo puede estar sustentado por un método fenomenológico. La persona que hace fenomenología, pues puede denominarse fenomenólogo, dicen por ahí, quien busca entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor, perdón, del actor que se va a estudiar. ¿Y cuál es el actor que se va a estudiar? Pues puede ser un estudiante, pues puede ser un docente, pues puede ser un directivo, pues puede ser un centro, una institución propiamente o un grupo de personas. Examina la forma en la que se experimenta el mundo y bueno, pues es importante reconocer lo que las personas perciben como importante, porque a lo mejor ustedes van con la consigna de reconocer cómo vivieron, cómo aprendieron en la pandemia, pero para la persona, ustedes como fenomenólogos, quizá les interese cómo aprendieron ellos en la pandemia, pero la persona con la que ustedes van a hacer el trabajo de investigación quizá no les interesa, ni siquiera sabe cómo aprendió en la pandemia, sino más bien le interesa hablar de lo que no aprendió en la pandemia. Y entonces nuestro foco de interés cambia. Por eso es muy importante no llegar, digamos, con presupuestos que pareciera que son los reales míos como investigadora o investigador, sino irlos ajustando conforme los actores de alguna manera van planteando sus necesidades. Las técnicas que son casi siempre recurrentes para estos métodos fenomenológicos es la entrevista en profundidad y la observación participante. Aquí casi nunca se utilizan entrevistas semiestructuradas porque interesa reconocer ampliamente qué es lo que están diciendo las personas, los participantes, cómo están interactuando, cómo viven, digamos, esa experiencia del fenómeno, etcétera, etcétera. Entonces importa lo que las personas dicen y hacen como ese producto del modo en el que se insertan y definen su mundo en un momento dado. Aquí voy a dejar el tema de la fenomenología y voy a pasar a el tema de la etnografía. Al método etnográfico, dice Reeves, lo plantea como que proviene de la antropología, que es eminentemente interpretativo y que, bueno, en un momento dado, aquí hay unos elementos que tenemos que considerar. Cuando pensamos en los métodos etnográficos, hemos también malinterpretado o malaprendido las formas en las que se hace trabajo de campo. Y ojo, el trabajo de campo puede ser en las escuelas, por supuesto, o puede ser en los espacios sociales o comunitarios o culturales, pero pareciera que cuando uno eh, define que el método que va a sustentar mi trabajo de investigación es la etnografía, con ir a hacer 2 o 3 observaciones en una semana, pareciera que ya hice trabajo etnográfico. Y en realidad no, el trabajo etnográfico tiene, digamos, una racionalidad de estancia y de observancia y de implicancia e interacción más amplia que lo que naturalmente hemos concebido como hacer trabajo etnográfico. La observación participante es prolongada cuando uno hace un trabajo etnográfico en un momento dado, en un espacio social, en un espacio educativo. Y en este punto, vean, por ejemplo, aquí dice Reeves que al menos se le dedicará un año de trabajo etnográfico. Claro, uno no tiene que estar todo el año en el espacio, en la escuela, pero, por ejemplo, en la escuela donde vas a observar, pero sí es un hecho que puedes ir de manera sistemática 2, 3 ocasiones por mes para ir a identificar espacios específicos del trabajo
que nosotros queremos recuperar, ¿no? Reconocer la práctica, documentar lo que está ocurriendo, la forma en la que se están relacionando las personas, qué están concibiendo el portal o cual cosa. Este proceso, en un momento dado, este método, claramente ayuda a insertarse en espacios, dicen por ahí, de trabajo de campo, en escuelas, en instituciones o en agrupaciones sociales, ¿no? Todo va a depender, por supuesto, de dónde ustedes lo identifiquen. Si nosotros pensamos en los haceres que ustedes desarrollan en sus espacios, puede ser que puedan hacer trabajo etnográfico en las empresas que colaboran con la dirección, ¿no? En las empresas donde se insertan, digamos, los egresados, o en los espacios, digamos, de absorción que tienen los egresados en el campo laboral. Ahí pues se pueden hacer trabajo etnográfico para ver cómo aprenden. Más adelante les voy a presentar algunos ejemplos de diseños metodológicos para un poco que lo vayamos explorando nosotros. El etnógrafo, en este caso, que sería quien hace etnografía, pues obviamente debe ser parte de la situación de estudio donde se va identificando. Y les decía yo por eso que la etnografía no es propiamente un método de la investigación educativa, sino de la investigación social. Por tanto, desde la antropología, pues la observación será reconocida como el principal elemento para recuperar la información. Casi siempre en el método etnográfico es necesariamente relevante llevar nuestro diario de campo y nuestros guiones de observación. Y ahí casi siempre es de mayor utilidad la entrevista informal, o sea, no es como nuestra lista o nuestro guión de entrevista con el que queremos participar con otros métodos, sino más bien el diálogo informal, el acercamiento con los participantes y las personas. Bien, en un momento dado, en este punto, pues las técnicas que mayormente se recuperan para la etnografía, les decía yo, pues está la entrevista, puede ser una entrevista informal, la recolección de biografías y por supuesto la observación, que en este caso pues será sumamente importante. Todo va a estar en función del problema, el acceso a los datos y la orientación que se tenga en específico. Bueno, los teóricos como Reeves plantean que hay tres tipos de estilos etnográficos: está el holístico, semiótico y conductista. No me voy a detener en esto porque me parece que ya con las referencias que puedo darles, ustedes pueden indagar y bueno, tal vez podemos plantear algún otro espacio para dialogar sobre ellos. Pero bueno, estas son como las generalidades del método etnográfico. Voy a pasar ahora al método de caso, de estudios de caso, porque este método también tiene su complejidad y también hemos malentendido su poética, y decían unos colegas, para poder entender cómo lo estamos comprendiendo y cómo estamos promoviendo el estudio de caso. El estudio de caso proviene como método de las disciplinas de la sociología, la antropología, la psicología, la medicina clínica, la histórica, el análisis de políticas y por supuesto la investigación educativa. Nuevamente, no es exclusivo, perdón, evaluativa, no es exclusivo de la investigación educativa, sino que se vale como método de la recuperación de otras disciplinas para poder entender nuestros diseños cuantitativos y cualitativos. Aquí también es muy importante reconocer que este método de estudio de caso también es altamente utilizado o recuperado en los métodos cuantitativos. Casi siempre tenemos duda de si lo que estamos estudiando es más desde una lógica hermenéutica o es un estudio de caso, o es un método fenomenológico o puede leerse desde un método etnográfico. Una pregunta que nos va a ayudar a identificar claramente si en realidad el método de estudio de caso es el más propicio para identificar lo que estamos nosotros investigando es por qué hay que argumentar por qué eso es un estudio de caso. Es decir, ¿qué hace diferente ese caso o esa situación del resto? Es decir, ¿qué hace diferente esta institución que yo estoy eligiendo del resto? ¿Por qué tiene mayor tasa de deserción? ¿Por qué tiene mayor, digamos, matrícula de personas con discapacidad? ¿Por qué tiene, digamos, una mayor cantidad, digamos, de docentes que están en el Sistema Nacional de Investigadores? ¿Qué hace diferente esta situación que yo quiero estudiar o este contexto que yo quiero estudiar del resto? Si hay argumentos para establecer claramente las diferencias de la regularidad, pues obviamente podríamos empezar a avanzar en entender que eso puede ser un estudio de caso. Habrá que diseñarlo, claro está, por eso se llaman diseños de investigación, porque hay que hacerlos, no están dados previamente. Entonces, un estudio de caso, les decía, puede ser una persona, puede ser una organización, una institución, un estado-nación, como México puede ser un estudio de caso.
los centros de enseñanza pueden ser un estudio de caso propiamente. Entonces, la especificidad del objeto la va a definir el estudio de caso en un momento dado y claro está, va a ser muy importante los puntos de vista de los participantes y la experiencia del fenómeno en el que estén interactuando estos colegas. Los estudios de caso pueden ubicarse a nivel micro, es decir, como personas o grupos en relaciones interpersonales, a nivel meso, como organizaciones e instituciones, o a nivel macro, como comunidades, democracias o sociedades. Y por supuesto puede incluir uno u otros actores, ¿no? Regularmente en la investigación educativa, cuando hablamos de estudios de casos sobre personas, casi siempre hablamos de personas con discapacidad, porque hay ahí una diferencia, digamos, más o menos estructurada con respecto a cómo esta persona, con unas características específicas, aprende y se desarrolla en un determinado espacio escolar. Pero también hay, digamos, casos de instituciones, que puede ser, por ejemplo, que esté promoviendo de manera efectiva el tema de la gratuidad, ¿no? Y la obligatoriedad, por ejemplo, en la educación superior, si fuera el caso. Los casos también pueden ser unidades empíricas. Esto es muy importante porque está la dicotomía empírico-teórica en los casos, porque las unidades empíricas son aquellas que se buscan, que se identifican en el marco de la observación, del trabajo de campo, a diferencia de las unidades teóricas, que son las que ya están dadas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a identificar, cuando vamos con un concepto preestablecido, es decir, de manera deductiva, con un determinado autor, ¿no? Si nosotros queremos ir a reconocer a un espacio escolar prácticas pedagógicas, la noción de prácticas pedagógicas es una noción que ya está construida, preestablecida, o competencias docentes, pensadas desde la lógica de Tardif u otros teóricos. Ya están estas nociones preconcebidas, por eso esas podrían ser unidades de análisis teóricas, ¿no? Vamos a reconocer prácticas pedagógicas. Pero por el otro lado, las empíricas son aquellas que se van construyendo en el marco de lo que nosotros queremos indagar en un momento dado. Las técnicas que regularmente se utilizan en los estudios de caso, pues son las observaciones, las entrevistas semiestructuradas o en profundidad. Y bueno, aquí hay tres tipos de casos. Está el intrínseco, es decir, el que ya está preestablecido. Por ejemplo, piensen que ustedes van con Alejandra Islas y le dicen, maestra Alejandra, quiero hacer un trabajo de investigación en los CECATIS de Morelos. Ah, bueno, la maestra Alejandra va a decir, mira, yo te pido que vayas al CECATI, no sé, 11, 30 y 26. Cuando una autoridad define cuáles son los espacios escolares que se tienen que observar, y bueno, tú tienes la necesidad de hacer investigación, a eso se les llaman casos intrínsecos, que ya están preestablecidos, o sea, es decir, que ya están dados, y que eventualmente, bueno, no tienes que cambiarlos porque pues tienes tú también una necesidad de hacer investigación. Por lo contrario, el instrumental y el comparativo son aquellos que a través de esos que ya están preestablecidos, puedes aprender otros temas u otras circunstancias. Entonces, en un momento dado, estos estudios de caso también en el diseño es importante tener claridad de cuál es el que está de alguna manera ahí puntuando. Finalmente, el enfoque, el método narrativo, pues es aquel que se desprende de los relatos o historias. Y aquí, digamos, hay un debate interesante porque algunos autores plantean que es tan válido la autobiografía, es decir, imagínense que ustedes son, no sé, si uno de ustedes, colegas, fuera el fundador o la fundadora de una institución, ustedes pueden hacer uso de un método narrativo autobiográfico, es decir, ustedes documentar propiamente desde su experiencia, qué gestionaron, cómo lo hicieron, con quién se desarrollaron, con quién se relacionaron para empezar a hacer, digamos, las negociaciones respectivas para echar a andar una institución. Puede ser la autobiografía desde un enfoque narrativo, un elemento importante para poder destacar en un momento dado, pero también está la narrativa, las narrativas que se hacen hacia otras personas u organizaciones, ¿no? Aquí es muy importante tener claridad de cuáles son los temas, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta pensar en temas, sí, pero en dimensiones, ¿no? Puede ser una dimensión biográfica, una dimensión de formación profesional o de formación inicial, puede ser una dimensión, digamos, de desarrollo profesional, una dimensión, no sé, por ejemplo, una dimensión familiar, una dimensión cultural. Todo va a depender, por supuesto, de los esfuerzos y el equipo con el que nosotros estemos de alguna manera interactuando para poder dar cuenta de nuestra investigación. Por supuesto, el contexto y las formas en las que se va a negociar con las personas, los contextos donde se van relacionando. El enfoque narrativo pone énfasis, por supuesto, en los datos en favor del objeto de estudio
y hay siempre una lógica de marco temporal. Los enfoques narrativos casi siempre nos ayudan a pensar en la lógica de pasado, presente y futuro. Y si nosotros pensamos en el pasado, la dimensión biográfica, es decir, la dimensión de constitución, de como cuando era niño, cuando la adolescencia, ¿no? Luego del pasado, como la formación en una universidad, si fuera el caso, y el presente como, a ver, dónde te estás desarrollando laboralmente o en una dimensión de futuro, casi siempre de manera cronológica es un elemento importante para poder comprender que ahí estamos haciendo o que se requiere de un método narrativo en un momento dado para, bueno, con la persona o destacar el evento, la persona con la que vamos a trabajar. Aquí ponía yo que la variante de las narraciones son la autobiografía, por supuesto, les decía yo, les hablaba un poco de ello hace un momento, y las historias de vida. Y bueno, pues son el resultado de una petición específica sobre un tema, momento o evento de la vida, ¿no? Las principales técnicas de las que se vale el método narrativo son las entrevistas en profundidad, los grupos focales y por supuesto las conversaciones, las conversaciones, digamos, entre participantes. Cuando nosotros queremos hacer uso de o recuperación, digamos, de una entrevista en profundidad dentro del enfoque narrativo, pues es importante plantear los momentos de la entrevista, porque son preguntas abiertas, ¿no? A ver, usted, ¿qué recuerda de su infancia sobre eh, no sé, sobre cómo aprendían en la escuela antes, ¿no? Entonces es una pregunta muy amplia, donde puede la persona hablar de cualquier cosa, pero es importante irlas reconociendo como estos momentos. A ver, las preguntas de inicio que están ligadas a una dimensión, digamos, de pasado biográfico. Las preguntas de desarrollo que están ligadas a una dimensión de pasado, de formación profesional, y las preguntas, digamos, de presente que están de cierre, que están ligadas con el presente, en cómo está desarrollando su práctica profesional. Bueno, son tips ahí que se pueden plantear. Las principales técnicas o las técnicas comunes en los diseños cualitativos, ya les decía yo, como de manera resumida, están las entrevistas abiertas, estructuradas, en profundidad, los grupos focales, la observación participante o no participante, el análisis de contenido, las historias de vida, el análisis documental, entre otras, ¿no? Nuevamente, las técnicas tampoco son exclusivas de uno u otro diseño, pero casi siempre están más cercanas a una u otra, a uno u otro método para poder recuperarlo. Muy bien. Ahora, hasta aquí más o menos tenemos el panorama, ya les decía yo, de cómo entendemos la investigación educativa, cuál ha sido la historia de la investigación educativa en México. He hablado particularmente de 4 métodos en específico: el fenomenológico, etnográfico, estudio de caso y narrativo, como aquellos más recurrentes en la investigación con diseño, investigación educativa con diseño cualitativo. Y bueno, hasta aquí llegamos con las técnicas más comunes. En las siguientes láminas voy a poner algunos ejemplos de cercanos simplemente a la práctica, y espero haberlo hecho correctamente, y así ustedes me corregirán, por supuesto. Digamos, en esta otra etapa vamos igual a poder interactuar. Y les voy a presentar algunos ejemplos de investigación que incluyen diseños cualitativos. Entonces, independientemente de un tema o en particular, yo me centré en una pregunta, en un método, en una técnica y en un instrumento en particular. El primer caso que les dejo es el siguiente. Vean, una pregunta que podríamos hacernos desde los espacios donde ustedes trabajan es: ¿cómo viven los estudiantes sus prácticas? No sé si sean prácticas profesionales o prácticas de servicio social, lo desconozco, ustedes pueden tener, digamos, mayor certeza de ello. Bueno, pero sus prácticas, ¿cómo practican con empresas o con los empleadores? ¿Cómo viven los estudiantes de los centros de formación para el trabajo sus prácticas en las empresas? Bueno, si nosotros nos hacemos esa pregunta en el cómo viven en un diseño, en un paradigma, perdón, interpretativo, pues bueno, nuestro diseño puede estar enfocado como un estudio de caso intrínseco, que es aquel que está dado en unas determinadas empresas. Podríamos hacer entrevistas en profundidad u observación a estos estudiantes que están relacionándose en estos espacios de las empresas o de los espacios laborales. Y por supuesto, nuestros instrumentos tendrían que estar cercanos a el guión de entrevista y por supuesto al guión de observación en un momento dado para poder dar cuenta de esta pregunta.
Son 4 casos que les traigo como preguntas, como ejemplos de investigaciones que incluyen diseños cualitativos, y me gustaría aquí que pudiéramos hacer alguna intervención ligada si les hace sentido esto en función de lo que hemos planteado sobre los diseños cualitativos. Si alguien quiere comentar algo al respecto, lo agradeceré mucho, así que pueden abrir su micrófono, ya saben, ¿eh? ¿Quién dice yo? Son cuatro ejemplos que traigo. Muy bien. Este es el primero, sobre diseño cualitativo. ¿O qué mejorarían? ¿O qué replantearían? Cuéntenme. Eh, Maestra Gabriela, sí, por favor, adelante. este, Buenos días, muy interesante, doctor Sergio. Eh, Estaba pensando, es de como siempre ha habido una percepción personalmente de eso de que, como bien plantea usted, estoy admirada de su exposición, de eso de lo cualitativo, cuantitativo, porque finalmente pues hay mucha investigación que tiene un valor cuando es mixto, ¿no? Y es exactamente lo que usted plantea, ¿no? De que más que que investigación cualitativa, que investigación cuantitativa, pues más bien el diseño, ¿sí? Y esto pues me parece muy acertado. Em, Realmente pues hace más fácil la manera de abordar para los novatos que somos en investigación, ¿verdad? Ya de investigación educativa específicamente, pues hace más fácil como una ruta, un roadmap más conciso. Nos facilita mucho de la manera en que lo está planteando porque como que uno ya está viciado de lo mismo, ¿no? De escuchar esto ay, es que es una investigación cuantitativa o es cualitativa, se hace así. Esto es diferente, es más creativo o nos abre más el panorama viéndolo desde otra perspectiva, la verdad, en lo personal para mí, ¿verdad? Por la diferencia como plantea las cosas y los ejemplos es verdaderamente muy valioso porque no hay como dar muchos ejemplos de lo que está planteando, pues, ¿verdad? De el diseño, de la investigación, ¿verdad? Y qué se usa, cómo hacerlo, a mí se me hace muy valioso para mí. Es muy diferente a lo que había visto. Muchas gracias. Al contrario, maestra Gabriela, le agradezco, porque me ayuda también a mí como a ir pensando cómo podemos hacer ameno el aprendizaje sobre esto, porque regularmente es muy aburrido, ¿no? Si, digo, quien lo Sí, aprende, claro. decíamos desde los manuales. Y a veces podemos ser, como dicen por ahí, buenos estudiantes, pero malos maestros, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que un elemento importante es cómo en realidad nuestras realidades cercanas que tenemos nosotros en nuestros espacios de desarrollo profesional nos ayudan a ver que todo es importante estudiar. Es importante el tema de la deserción, sí, es importante cómo aprenden, es importante la motivación, el bienestar social y emocional también, pero también, no solamente de los estudiantes, de los maestros, el desarrollo profesional docente, es decir, al menos en educación básica existen lo que se denomina consejos técnicos escolares y ahí mal que bien los maestros van planteando una ruta de desarrollo profesional. Pero, por ejemplo, en educación media superior, si lo pensamos como academia, y ahí perdón si me estoy equivocando de la denominación, pero si los pensamos como academia, ¿cómo construimos nuestra ruta de desarrollo profesional? Bueno, ahí simplemente esa pregunta de cómo construimos nosotros en nuestra escuela, en nuestro espacio, una ruta de desarrollo profesional que nos ayude a, dicen por ahí, actualizarnos, aunque la noción correcta es formación continua, que nos ayude a formarnos de manera continua para las necesidades escolares y contextuales, no solamente digamos, los cursos que nos dan de lo que antes era Profordems y demás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para construir nuestra ruta de aprendizaje en educación continua? Esa es una pregunta de investigación. ¿Qué habría que hacer? Bueno, habría que pensar, primero reconocer quiénes somos, qué perfiles tenemos, hacer, decían por ahí, una base de datos con nuestras características y condiciones, qué perfiles somos, qué cualidades tenemos como docentes. Y luego podríamos acercarnos con los docentes y empezar a ver,
Hay docentes que tienen de 0 a 5 años de antigüedad, de 6 a 12, de 6 a 10, de 11 a 15, y podríamos ir acercándonos a estas necesidades de formación también pensando en las secciones de antigüedad, porque eso también nos da una forma de entender cómo nuestras necesidades de formación de aquellos docentes que tienen 10 años no es la misma que de aquellos que tienen 15 o 20 años de servicio. Y en esa lógica podríamos plantear nosotros mismos un catálogo de formación o de autoformación, donde no necesariamente nosotros tendríamos que darlo, como nuestros cursos entre nosotros. Claro, pero si identificamos, digo yo, con un colega que hicimos un trabajo de investigación de Sinaloa, si identificamos núcleos de formación pedagógico, disciplinar, tecnológico, de gestión, pues tendríamos digamos, una herramienta interesante para que toda persona que esté en el espacio escolar en el que nos desenvolvemos, pues podamos ir avanzando sobre esos núcleos de formación y solamente ir llenando. A ver, ya tenemos un curso sobre, decíamos, bienestar social, ¿no? Pero nos falta un curso de burnout. Sí, pero no es solamente el curso porque se me ocurra, es cómo vamos nosotros actualizando esa formación, ¿sí me entiende? Entonces, así como este ejemplo que yo lo estoy centrando en los estudiantes, aplica también para los docentes. ¿Cómo podemos hacer investigación para nosotros plantear trayectorias de formación continua desde núcleos de formación específico que nos ayuden a, digamos, actualizar nuestras demandas profesionales y, bueno, por supuesto, a mejorar, ¿verdad? Porque nadie, creo que de los que estamos aquí, piensa en no mejorar su práctica profesional, ¿no? Bueno, entonces, gracias, maestra Gabriela, por ahí tu intervención. Gracias, doctor Sergio. Gracias. Gracias. Bueno, voy a presentar el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es de esto que les comento, es cómo entienden e implementan los docentes el enfoque por competencias en su práctica diaria, ¿no? Bueno, si nosotros nos preguntáramos eso, aunque existió en algún punto, bueno, puede ser estudiado desde un diseño, desde un enfoque fenomenológico, donde nos centremos en lo que los docentes comentan sobre su práctica diaria, cómo viven la implementación de las competencias en la práctica diaria. Puede desarrollarse a través de grupos focales y entrevistas abiertas o a través de un instrumento denominado guión de entrevista para grupo focal y guión de entrevista. Dice la maestra Diana Luz en el chat: hola, buenas tardes. Considero que nuestros estudiantes viven sus prácticas en las empresas del caso anterior para complementar su formación, sus habilidades en el uso de otras tecnologías que no cubren su totalidad nuestros talleres. En algunos casos son contratados laboralmente. Claro, ese tipo de supuestos y de aseveraciones también van a estar a la luz justo de lo que nosotros indaguemos, ¿no? Ese puede ser a lo mejor una conclusión a la que se llegue, pero ya no es una conclusión por sentido común, es una conclusión con evidencia que nos va a ayudar a documentar eso. Y ahora, el tema no es solamente la conclusión a la que lleguemos, sino qué vamos a hacer con ello. ¿Dónde podemos instalar o reinstalar, decía yo, estas prácticas, estos resultados para poder mejorar las prácticas? Este es un segundo caso de un segundo ejemplo, digo yo, de investigación que incluye un diseño cualitativo. Un tercer caso, un tercer ejemplo de investigación con diseño cualitativo es el siguiente: ¿cómo se adaptan los docentes para atender a estudiantes con discapacidad en talleres técnicos, ¿no? O sea, digo yo, se adaptan ellos, pero su práctica, más bien, a eso quise referir. Estudiantes con discapacidad, y bueno, ahí tenemos un montón, ¿no? Una variedad. Tenemos desde los estudiantes que son ciegos, con hipoacusia, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ¿cómo podríamos dar respuesta a esa pregunta? Bueno, a través de un enfoque narrativo, donde se haga entrevista a profundidad a los docentes que han tenido esta experiencia de participar o de interactuar con estudiantes para saber cómo adaptan. Por supuesto, el análisis documental y un guión de entrevista del trabajo a profundidad. Estas entrevistas en profundidad son a las que me refería yo con hacer los cortes de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? En un momento dado. Ese es un tercer caso. Y el último caso que quiero compartir con ustedes de trabajos o preguntas o ejemplos que nos que pueden desarrollar ustedes, ¿no? En sus espacios, es qué significa formarse para el trabajo, esta denominación, formarse para el trabajo en los jóvenes que provienen en contextos de marginación y violencia que están inscritos en los centros de formación para el trabajo que ustedes, digamos, absorben como instancia, como institución. Bueno, pues habría que acercarse, como estamos hablando de los jóvenes, qué significa
Particularmente son jóvenes, a ver, son jóvenes con una particularidad que proviene en contextos de formación y violencia. Una vez identificados estos jóvenes, o esta primera muestra, digámoslo así, hay que acercarnos con ellos para conocer estos significados de la formación para el trabajo y para ello podemos hacer uso de un método narrativo donde recuperemos las técnicas como un relato de vida o las entrevistas en profundidad y bueno, lo podemos hacer a través de un guión de entrevista. Entonces, estos 4 ejemplos que estoy poniendo acá son, digamos, como digamos, este colofón de cómo se traduce eso que hemos venido planteando en esta primera sesión a casos prácticos, ¿no? De cómo poder hacer trabajos de investigación con una pregunta, que puede ser una pregunta general o una específica, eso se define, digamos, a la luz de sus necesidades. Ejemplos, cómo viven sus prácticas en las empresas, cómo entienden e implementan los docentes el enfoque por competencias en su práctica diaria, cómo se adaptan los docentes para atender a estudiantes con discapacidad en talleres técnicos y qué significa formarse para el trabajo en los jóvenes que provienen de contextos de marginación. Bueno, hasta aquí voy a cerrar mi intervención, que básicamente esto es, digamos, la primera parte de las 2 sesiones que tenemos, que pactamos aquí con la maestra Alejandra. Y bueno, pues ahora me gustaría escucharles. Algunos de ustedes han planteado algunas inquietudes, algunas reacciones sobre lo que les ha generado el curso, esta sesión, no es un curso, perdón, sino esta sesión, esta charla. Entonces, adelante, si alguien quiere plantear alguna duda, inquietud, reacción, por favor, estoy aquí a la orden. Maestra Seiji, por favor. Hola, doctor. Pues antes que nada, agradecerle infinitamente esta charla que ha sido súper amena, muy, muy significativa, porque nos abre ese panorama ya de una manera más ágil, más fácil para seguir haciendo este trabajo, porque estamos haciendo pininos, como lo ha mencionado mi compañera con antelación, de esta iniciativa que tiene el Centro de Investigación del CIFOR a través de su titular ahorita, la maestra María Francis, pero también la persona que lleva a cabo todos estos trabajos, la maestra Alejandra. Pues hemos tenido la suerte de poder trabajar ciertos aspectos de investigación, ¿no? Y realmente en esta parte educativa, donde usted nos ha clarificado desde la historia cómo surge y todas estas partes de las instituciones, darnos este diseño, las técnicas más puntuales y estos ejemplos que de veras son una joya para todos los que nos gusta y amamos hacer esta indagación nata, ¿no? Que ya a veces trae uno de que dice, ay, quiero saber más, y quiero aprender más, y quiero conocer más. Y a mí es esta cuestión del diseño narrativo, de esta metodología narrativa, híjole, me abre un panorama súper enorme y con el método cualitativo que, como usted bien decía, no está casado uno con otro, o sea, pueden converger, ¿no? Y hacer más rica todo este proceso de investigación. Entonces, yo agradecida con usted, agradecida también con el área de investigación del CITFOR, que lo hayan invitado y que esté aquí, que nos haya dado esta charla de una manera tan ágil, tan didáctica, de verdad que nos abre un panorama mucho más amplio y nos emociona. Por ejemplo, yo estoy emocionada porque todo lo que nos dio y que podemos aplicar y que podemos hacer, pero bueno, es de veras valiosísimo para nosotros. Muchísimas gracias, de veras, y esperemos vernos en la siguiente sesión, que sé que va a ser muy pronto, y pues gracias y felicidades por todo esto que se está generando. Al contrario, maestra Cedi, muchas gracias a ti por la paciencia también y bueno, por ahí reaccionar digamos, a estas, decía yo, descolocaciones, ¿no? De cómo hemos aprendido. Este es, digamos, un ejemplo de desaprender o reaprender justo en lo que decía yo hace rato frente a los manuales y cómo eventualmente podemos ir haciendo, eh, mostrando una cara más sensible de la investigación educativa y cercana a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Particularmente para este subsistema modalidad. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera reaccionar para cerrar ahí la sesión del día de hoy? Maestro Luis Fernando, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. La verdad, estuve muy
atento y muy interesado. Creo que fuiste muy claro en un tema de repente que se percibe como complicado, como complejo. Usaste una forma de compartirnos tu conocimiento, tus experiencias de una manera muy sencilla, muy entendible y que finalmente pues te rompe el paradigma de que la ciencia es para los científicos, ¿no? Este, estuvo muy interesante y muy accesible en el entendimiento. Muchísimas gracias por compartírnoslo. Ahora bien, entrando pues a mi impresión sobre esta conferencia, además de lo interesante que acabo de comentar y, y, sobre todo me abre un panorama entender la importancia que tenemos todos como servidores públicos de generar este hábito de la investigación. Muchas veces por ese desconocimiento y esa mala interpretación de que es complejo, pues no le queremos centrar, nos abocamos a lo mismo, nos abocamos a lo mismo y dice el dicho, ¿verdad? Si siempre haces lo mismo, pues vas a obtener el mismo resultado. La investigación nos da un panorama precisamente para hacer cosas a partir precisamente de una metodología que nos permita mejorar las condiciones que quisiéramos, desde la postura que quisiéramos, toda área de oportunidad fundada y motivada en una metodología de investigación, es mucho más probable que se logre el objetivo de atención, de mejora. Y además, ese hábito pues nos hace más sensibles a tener un panorama de crecimiento continuo. Ciertamente yo formo parte del último hacer, eh, vamos a presentar por ahí unas investigaciones y justamente eso me despierta la idea de que además de que tenemos 60 años, por ahí lo decía mi compañera Diana muy asertivamente, pero yo aplaudo que ya muchas de las cosas que veníamos haciendo por condiciones obvias, muchas de ellas, o por entendimientos ahora, ahora ya con una metodología nos detona otras cosas, nos detona la creatividad, nos detona la visión de hacia dónde queremos llegar, y ahora ya no es el a dónde queremos llegar, sino cómo lograrlo. Y justamente de definir cuáles serían las estrategias mucho más eficientes y efectivas que nos van a permitir llegar a esos nuevos horizontes que todos deseamos. Te felicito y muchas gracias. Muy amable, maestro Luis, por este comentario, esta reacción que planteas. Voy a centrarme en la última parte que comentaste sobre el tema de la creatividad, porque me parece ahí muy importante, dado que también esa noción es muy espinosa, pareciera que lo creativo tiene que ver con algo tecnológico. Y yo creo que tú comentas algo muy cierto. Ser creativos en la investigación educativa no necesariamente es incorporar tecnología. Ser creativo en investigación educativa quizá es hacer una incorporación distinta de un enfoque. Es decir, si un problema lo hemos estado viendo solamente con un enfoque etnográfico, quizá ahora necesitamos ver ese mismo problema desde un enfoque o fenomenológico, o de biografía, o de investigación, acción participativa. Y ahí me parece que es donde radica epistemológicamente hablando esta noción de creatividad, o donde está la potencia, o la metodología, o el enfoque teórico, porque podemos ver un problema también desde la lógica de la ciencia política, ¿no? Desde cómo se implementan las acciones de gobierno, pero también cómo se implementan acciones de gubernamentalidad de las escuelas, de los directivos para con los estudiantes. Estaba yo pensando, por ejemplo, ahora en términos, digamos, de la creatividad temática, que se puede ser otra, ¿no? Puede ser, ya decía yo, metodológica, teórica, temática. Y en la creatividad temática yo diría, bueno, pues vayamos viendo nuestros estudiantes de estos centros de formación para el trabajo. ¿Qué están haciendo con la IA? Porque sabemos que la ocupan, porque sabemos que hay primeros acercamientos. Es más, fíjate, eso es un supuesto, pero quizá nuestros estudiantes en realidad no la están ocupando. Entonces, lo que podríamos indagar es, para empezar,
Si lo conocen, no la conocen, qué hacen con ella, cuáles conocen y cómo aprenden en ese escenario. Ese ya es un enfoque, digamos, de creatividad temática que también nos puede ayudar a ir entendiendo cómo avanzamos sobre ello. A lo mejor la IA no lo ocupan para la escuela y la ocupan en realidad para andar publicando estas fotos que con su artista favorito, ¿no? Sale la persona y el artista favorito abrazándolo. A lo mejor lo ocupan para más para recreación. ¿Cuál es el uso que le están dando, si fuera el caso, en términos de creatividad temática, a la inteligencia artificial? Porque ni siquiera a lo mejor es para entrega de tareas y nosotros estamos tan abrumados porque todo el mundo está utilizando la IA para entregar tareas y a lo mejor no, porque a lo mejor son de paga, porque a lo mejor no saben utilizar los prompts, ¿no? Porque quizá no hay, digamos, una educación al respecto. En fin, me quedo con eso, maestro, con esta noción de creatividad, justo porque yo creo que ahí es un elemento crucial. La creatividad no tiene que estar ligada esencialmente a un ámbito de la tecnología, pero sí puede ser metodológica, teórica, temática. Yo creo que ahí es clave, digamos, en ese punto. Bueno, pues te agradezco nuevamente y les agradezco, colegas. Maestra Alejandra, nuevamente gracias por este espacio para esta primera sesión. Ya el martes, el jueves, nos veremos para la sesión 2 y pues te cedo el uso del micrófono. Muchas gracias, doctor. Pues realmente creo que hemos aprendido bastante, reflexionado bastante sobre nuestra propia práctica educativa, sobre el papel que estamos jugando en esta Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y hacia dónde podemos encaminar los esfuerzos de investigación que a título individual se están haciendo y cómo lo podemos avanzar hacia generar investigación de manera colegiada, ¿no? Creo que buenos días. en eso estamos, por ahí les encargo sus micrófonos. Pues el agradecimiento, doctor, por el tiempo, por la disposición a compartir con nosotros el día de hoy. Les pediría que antes de que nos vayamos, por favor, me ayuden a encender sus cámaras, quienes estén en posibilidad de hacerlo, para tomar la evidencia de esta sesión. Les voy a pedir ahí a mis compañeros del área de investigación que por favor me ayuden a hacer todas las capturas de pantalla. Estamos 97 personas conectadas, entonces, bueno, nos va a llevar ahí unos minutitos a hacer todas las tomas, pero les pido que tengamos paciencia. ¿Me podían permitir un minuto? Sí, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Llegué un poquito tarde aquí a la plática, pero bueno, miren, tengo un enfoque un poquito diferente, desde luego no es un enfoque diferente a lo que acaban de comentar en cuanto a la tecnología. Tengo ya 34 años, estoy por retirarme de CECATI. Soy Gerardo Ruiz, de la especialidad de electrónica del CECATI número 27 aquí en San Luis Potosí. Y me llamó la atención lo que decían ahorita en estos últimos minutos acerca del uso de la inteligencia artificial. Sus servidores me precio de ser muy técnico, de ser muy práctico, y a lo mejor está mal que yo lo comente, ¿verdad? O podría parecer muy pedante, pero siempre me he preocupado por mantener a los alumnos actualizados, innovar, desarrollar nuevos cursos. Entonces, si me permitiera mostrarles el último curso que acabo de impartir a los alumnos, fue un curso en línea. La pandemia para mí fue un parteaguas porque me permitió actualizar todos mis programas, todas mis prácticas, incluir videos, hacer, etcétera, etcétera. Obviamente no fui el único, muchos otros instructores de CECATES pues hicieron algo similar. Pero nosotros ya empezamos a trabajar con la inteligencia artificial en los grupos, tanto un grupo presencial como un grupo en línea. Bueno, el curso se llamó, perdón, el curso se llamó, tiene un nombre innovador porque necesitamos, al menos en la especialidad de electrónica, cambiar el enfoque para que los muchachos se interesen, se actualicen. El curso se llamó Programación de Arduino con la inteligencia artificial Copilot para principiantes. Entonces, ya los muchachos empezaron a utilizar la inteligencia artificial como herramienta para la programación. Para el área de electrónica viene muy al caso. Pero bueno, estamos a punto de retirarnos después de 34 años y quisimos hacerlo innovando nuevos cursos. E incluso, y lo comento porque a final de cuentas la inteligencia artificial así nos lo comentó, somos pioneros
en CECATI, al menos en CECATIS 27, en incluir la inteligencia artificial como herramienta para la programación. No hay ningún otro CECATI hasta el momento en la República Mexicana que haya incluido la inteligencia artificial en los programas de estudio. Hay muchos aportaciones por ahí, pero ninguna dentro del marco educativo. Era lo que quería comentar. Muchas gracias y saludos cordiales a todos. No, profe, yo también lo uso desde hace años. También lo meto en mis programas de estudio. Es muy útil. Saludos. Hasta luego. Maestra Alejandra, tu audio está cerrado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que estuvieron interactuando con nosotros a través del chat o abriendo su micrófono. Ya estamos al cierre. Solamente quisiera corroborar si pudimos tomar todas las capturas de pantalla, compañeros del área de investigación. Ok. Bueno, me dicen que ya tenemos acá las capturas de pantalla. Muchísimas gracias nuevamente por la participación. Les recordamos que vamos a tener al doctor Sergio todavía para la sesión del día 25. Vamos a utilizar la misma liga de conexión para que empecemos a ir puntuales a las 10 de la mañana y nos dé tiempo a agotar los temas que el doctor quiere compartir con nosotros. De igual forma, ahí en el chat ya está el formulario para obtener su constancia de participación de esta sesión. Lo vamos a hacer, digamos que en 2 bloques. Ahorita les aparecerá el nombre de la conferencia del doctor y les aparecerá sesión 1. Va a ser diferente a la constancia que vamos a emitir el día 25. Entonces, bueno, pues ahí está el comercial y el recordatorio para que nos encontremos en este espacio. El día 25 a las 10 de la mañana empezamos nuevamente con la participación del doctor Sergio. Muchísimas gracias a todos, a todas. Que tengan un extraordinario día. Doctor, le escuchamos el día 25. Gracias. Así sea, un abrazo. Buen día. Nos vemos.